¿Cuántos no trabajan el lunes? No, es que aquí estamos, hermanos, aquí estamos como los hebreos con Faraón. Oremos que eso cambie en un futuro. Que tengan cada uno de ustedes trabajos con vacaciones pagadas. ¿Cuánto dicen a Señor? Que todos los holidays se han pagado. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen al Señor? Así más tiempo para la familia, así los niños pueden pasar, así más tiempo para la familia, pero más importante, más tiempo para el Señor. Pero bueno, allá ellos estarán en las playas, en los lagos, donde quiera que estén, pero nosotros estamos en la compañía de Cristo y en compañía de su iglesia. Cuando dicen el Señor y estamos aquí contentos. Dile que está a tu lado. Si estás triste, dile, si estás triste, baja la grasa y luego pero entra contento. Dile. A ver cuándo se va. Igual, después se queda. Seguiremos la serie que comencé el domingo y le doy gracias a Dios y gracias también le doy al hermano Armando. Armando normalmente el último viernes del mes acostumbra a traer la palabra, pero ya que comencé esta enseñanza y quiero tratar de no perder el hilo, que a veces las enseñanzas después pasa 1 o 2 semanas entre ellas y perdemos el hilo, la gente ya no se recuerda. Vamos a continuar con lo que comencé este domingo y para aquellos que no estuvieron el domingo, estamos hablando acerca de razones bíblicas por las cuales moverse de una iglesia local. ¿Por qué no hacemos una pequeña oración? ¿Amén? Hagamos una pequeña oración. Padre Celestial, ahí inclinados sus rostros. Padre Celestial, gracias de hoy en esta hermosa noche, después de algunos quizás finalizar una semana sumamente trabajosa, una semana quizás llena de Dios de desafíos, obstáculos, quizás unas malas noticias, quizás otros buenas noticias, quizás para otros por una semana un poquito más placentera. Pero gracias, oh Dios, que nos une hoy, no solo un mismo techo en este templo, pero nos une hoy, oh Señor, tu nombre. Nos une, oh Señor, la fe, nos une tu espíritu. Y no echamos esto por menos, sino que te damos gracias porque estamos aquí y porque podemos participar de tu pan, podemos participar de tu cuerpo, podemos participar, oh Señor, de tu espíritu, podemos participar de tu palabra. Gracias, oh Dios, por eso. Quizás hay momentos en la historia de esta iglesia, quizás han habido momentos en las transiciones de estas iglesias, esta iglesia local en la cual nos desenfocamos un poco y comenzamos a enfocarnos más en la música y comenzamos a enfocarnos más en los proyectos. Pero, oh Señor, que siempre nuestra ancla sea tu palabra. Que, oh Dios, el fuerte y lo que distingue esta iglesia hoy y aún después de los que estamos aquí, oh Señor, que sea tu palabra y un amor y una devoción a ella. Instrúyenos por tu palabra en este momento. Danos oídos para oír, danos un corazón entendido, un corazón abierto, una mente que puede entender y recibir lo que es tuyo. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces comenzamos el viernes hablando acerca de razones bíblicas por las cuales moverse de una iglesia. Yo honestamente no sé por qué es que sucedió esto. No pude recordarme. Yo sé que era un evento, un domingo especial hace como 1 mes y medio, 2 meses. Ya esta palabra la tenía para ese día específico. Iban a venir varios hermanos que no acostumbran venir y quería traer esta palabra. Había varios especiales, al final no se pudo. La guardé, se me olvidó y entonces este último domingo en mi corazón y en mi conciencia sentí de nuevo traerla. Entonces quizás este es el tiempo indicado para el Señor. Razones bíblicas por la cual moverse de una iglesia. Y antes de continuar donde nos quedamos el domingo, voy a solo resumir rápidamente, no voy a parar. Las razones bíblicas por las cuales moverse una iglesia es importante entender. Usted necesita entender, usted necesita entender, dile que está a tu lado, usted necesita entenderlo, dile, usted necesita entenderlo. Porque cuando no se sabe hacer algo correctamente, ¿cómo se tiende a hacer? Obviamente incorrectamente. Cuando uno arma una nueva silla,
un nuevo pedazo de furniture, ¿cómo se dice eso en español? Mueble. Si uno no lee el manual, uno toma el riesgo de armar ese pedazo de mueble mal, y le va a pasar lo que me suele pasar a mí: me sobran o me faltan. Peor cuando faltan. Entonces, cuando no sabemos las razones bíblicas, ¿sí conmigo? Bíblicas, no es de acuerdo al criterio del pastor Josué, no es de acuerdo al criterio del pastor de abajo, no es de acuerdo al criterio del pastor X, ¿verdad? Sino las razones bíblicas. Vamos a movernos por razones, si las dije. El tipo de música, de repente la música ahí no me llama la atención. Las conveniencias estructurales, de repente ahí no hay aire acondicionado, no hay suficiente parqueo. Desacuerdos en formas de trabajo y empleos y proyectos, es decir, nada que ver con doctrina, sino sencillamente con métodos. No, a mí no me gusta hacer, porque a mí me gustan los campamentos. No, pero a mí no me gustan los campamentos. Y entonces argumentamos sobre los métodos, no la doctrina. Desacuerdos y ofensas entre hermanos o hermanos con el liderazgo o entre el liderazgo, incluyendo el pastor, un desacuerdo, un malentendido, un gesto malo, un regaño, un enojo. Dile que está a su lado: enójate, pero no pequéis. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Efesios? Si no, en Tesalonicenses lo dice: airaos, pero no pequéis. ¿Los cristianos se enojan? ¿Sí? Y a veces hasta suben un poco el tono. Especialmente si es un cristiano latino. ¿Verdad? Eso no es justificación para mover de la iglesia, sino, como se lo dije el domingo, va a andar de iglesia en iglesia cada 2, 3 meses, cada un año, cada 2 años. Por aventajar en alguna capacidad ministerial o engrandecerse a sí mismo, y lo vimos en los textos de cómo las personas que son divisivas lisonjean a las personas, ¿se acuerdan? Y esto es un motivo que suele suceder mucho aquí y en todas partes del mundo, que vienen otros ministros, a veces son los mismos ministros, porque sencillamente sus pastores no les han enseñado correctamente. Si alguien aquí lo hace sin mi cobertura, sin la cobertura de nadie. Si alguien aquí usted está lisonjeando a un ministro de la iglesia: mira, vete para acá porque tenemos nuevo sonido, eso está en... yo me lavo las manos de eso. Pero eso no es un motivo para aventajar un ministerio. Viene un hermano de otra iglesia: mira, vente aquí, es que aquí sí se mueve el espíritu, allá no. O mira, allá no te están mostrando valor, allá no te están apreciando. Mira, aquí sí, mira, aquí de un solo, mira, presidente el líder de alabanza de un solo, ¿verdad? Esas cosas no nacen en el espíritu. Esas cosas no vienen de Dios. A mí no me importa cuánto le quieres pintar de religiosidad, eso no viene de Dios. Eso viene de Satanás, que desde el cielo ha querido dividir el reino de los cielos. El tamaño y la popularidad de la iglesia, de esta iglesia, y esto pasa especialmente, y tenemos que tener cuidado, porque yo sé que a grandes cosas Dios nos ha llamado. Solo como 5 ya. A grandes cosas Dios ha llamado a la iglesia de Donald. Pero tenemos que vacunarnos de antemano. Suele suceder en grandes iglesias donde mucha gente, incluyendo gente atea o gente que no cree en Dios, va sencillamente para tener relaciones estratégicas con abogados, con médicos, etc. Esa no es una razón para moverse de una iglesia. En fin, por la carnalidad, chismes, celos, envidias, pleitos, insurrección, rebeldías y cosas semejantes. La Biblia claramente nos advierte de evitar gente divisiva. Lo leímos en Romanos 16:17, Tito 3:10. Voy a leer la segunda cita que les di. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y es lo que dice Pablo: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, es decir, después de 2 advertencias, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces tenemos que entender que la división
no es parte del plan que Dios tiene para el reino. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Esta prédica no es para ese tipo de personas que andan buscando cualquier razón para irse, para dividir, para sembrar cizaña. Esto es sencillamente una palabra para personas que genuinamente han creído en la persona de Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y tienen un deseo ardiente de crecer en la fe. ¿Cuántos tienen deseo de crecer en la fe? Y eso es lo que marca una iglesia. Lo que marca una iglesia no es que tienen un templo. Ninguna de las primeras iglesias por casi 150 años, no menos, 100 años, tenían templos. Se reunían en casas, se reunían en salones, se reunían en las plazas. No fue hasta más luego cuando los romanos dejaron de vituperar y perseguir tanto a la iglesia que ahora sí se hacían las reuniones más públicamente. Pero lo que distingue, lo que marca a un grupo de hermanos que le podemos decir esta es una iglesia, es cuando hay un grupo de por lo menos 2 o 3 que se han reunido y se reúnen con frecuencia, semana tras semana, regularmente, con el objetivo principal de crecer en la fe en Cristo Jesús. ¿Están entendiendo eso? Todo lo demás emana de eso. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Esa es la plataforma, ese es el fundamento. Y el techo y las paredes, que pueden ser ministerios, pueden ser clubs, pueden ser música, puede ser un sinnúmero de cosas que una iglesia puede hacer y debe de hacer. No estoy diciendo que no debe de hacerlas. Actividades, todas las demás cosas construye sobre ese fundamento, que es que un grupo de hermanos que ha creído en la persona de Jesús y semana tras semana, con regularidad, con frecuencia, con fidelidad, se reúnen para crecer en la fe. Y obviamente crecemos en la fe por medio de la oración y por medio del estudio de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén, Señor? ¿Lo entienden? Amén. Alright. Y esto es bien importante en qué iglesia te congregas. Es sumamente importante porque se los había dicho. El primer factor que determinará tu crecimiento en Cristo es tu vida devocional en privado. Cuando estás orando en casa, cuando estás estudiando la Biblia en casa, qué clase de música estás escuchando, qué clase de películas estás viendo, qué es lo que está nutriendo tu alma. Ese es el factor número 1 que determinará tu crecimiento en Jesús. Pero después de esto es tu vida congregacional. ¿Dónde tú asistes? ¿A dónde tú te estás nutriendo semana tras semana? Y estas dos cosas de la mano, ¿verdad? Estas dos cosas esenciales, indispensables, influirán y determinarán tu crecimiento como un discípulo de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Se los dije, hay una demanda a congregarse. Dile que está atrás, es una demanda. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Es una demanda, no es una alternativa. No es una opción, no es si quieres, sino que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:23, dice, no dejando de, como algunos tienen algunos tienen el mal hábito de no congregarse. Podría añadir aquí que algunos tienen un peor hábito de no congregarse. ¿Sabe cuál es ese? Brincar de iglesia a iglesia. Porque ese es aún peor, porque lo que deja atrás a veces es feo. Entran, se congracian con la gente, pero después cualquier malentendido y dejan un historial. Y dejan historiales regados por todos lados. ¿Me están entendiendo? Amén. La importancia es buscar una iglesia, buscar un ministerio, orarle a Dios, estar seguro, este es el lugar donde Dios me tiene y ser fiel. La iglesia, no lo voy a comparar tanto como el matrimonio, pero debe tener casi el mismo peso que el matrimonio. Y esto es difícil decírselo a un grupo de hermanos, no ustedes, pero un grupo de una generación, un mundo en el cual el matrimonio no vale nada. Pero el matrimonio delante de los ojos de Dios es algo en el cual, si tú te metes, ¿qué es lo que dijo Jesús? Muy
Moisés dio carta de divorcio. Y mire, si queremos ser discípulos de Moisés, bien, divorcio. Si quieren ser discípulos de fariseos, bien, divorcio. Pero los que quieren ser discípulos de Cristo, le preguntaron a Jesús, ¿qué dices del divorcio? Moisés nos permitió divorciar. ¿Qué dices tú? En el principio no fue así, sino por la dureza de nuestros corazones. Él permitió el divorcio. Pero dijo que ¿qué es lo que hizo Dios? Varón y hembra lo creó, y lo que Dios unió. Entonces dice, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, infidelidad, y se casa con alma, adultera, y ella también adultera. Es decir, Jesús fue bien severo. Ahora, no les traigo esto, ay Dios mío, ya estoy en el cuarto matrimonio, estoy mal. No se me desespere, la gracia donde abundó el pecado, pero repitan conmigo, terminen el versículo, donde abundó el pecado, ¿cuántos necesitan gracia? ¿Cuántos necesitan gracia hoy? ¿Cuántos aquí están de pie por sus obras? ¿Cuántos están de pie ante Cristo por gracia? Levanten la mano los que están de pie por gracia. Alright, welcome to the club. Bienvenidos al club de la gracia, donde no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él haya tenido misericordia. Cuando les digo estas cosas que suenan severas, no es para, ya no soy santo. Es para que de aquí en adelante guarde los mandamientos, ¿verdad? Reconstruya tu vida con la fuerza del Espíritu y la palabra, construye tu vida de nuevo. Y aunque quizás la iglesia y donde yo asisto no es así tan absoluto, tan finalizing, finalizante, así se dice. Finalizar, ok, no importa. Aunque no sea tan severo como el matrimonio, tiene que tener ese sentido de que no es algo sencillamente que yo entro y yo me voy, tiene que tener, porque es ahí donde comenzamos a desarrollar carácter. Un cristiano que brinca de iglesia a iglesia está mal en su carácter. Y él puede culpar al resto de la gente, pero el problema está en su persona. Entonces es muy importante, ¿veo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué es lo que hay que hacer con el que se ha dejado de congregar? ¿Qué hay que hacerle? Exhortarle. Ahora, no sean atrevidos. Algunos aquí más bien hay que pararlos. Pero sí hay que exhortarlos. Hay que recordarles que esas son palabras no del pastor, no de un concilio, no de una donación, sino del Señor. En tanto más, cuando veáis que aquel día se acerca, el día del Señor se acerca. Además de esto, y me incomoda enseñar cosas relacionadas con mi persona directo, porque puede sonar o puede dar la apariencia de que estoy tomando ventaja de un derecho, pero no es ese el sentido, y ustedes muy bien lo saben porque poco predico esto. Pero además de una demanda a congregarnos, hay una demanda a sujetarnos al pastor local. Right? En el mismo libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores. El líder, el miembro que tiene un problema con sujetarse a pastores, no puede decir yo me sujeto a Dios. Porque así como demostramos nuestro amor por Dios amando al prójimo, así mostramos nuestra sujeción a Él cuando nos sujetamos a las autoridades que Él establece. ¿Me están entendiendo? Y por eso es importante honrar a los padres, aunque los padres sean deficientes. Porque al yo honrar a los padres, aunque quizás ellos no se lo merezcan, ¿a quién realmente yo estoy honrando? A Dios. Por eso es importante someternos a las autoridades civiles, Romanos capítulo 13, porque aunque quizás no se lo merezcan, al yo someterme a la policía y a la ley, ¿a quién yo estoy honrando? A Dios. Eso es lo que dice la palabra. Igual en el matrimonio, las mujeres con los hombres y los hombres con las mujeres, amarlas como Cristo. Cuando hacemos eso, al final al que estamos honrando es al Padre y al pastor de nuestra alma, Cristo. Hebreos termina diciendo,
diciendo, versículo 13, versículo 17, capítulo 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con y no quejándose, porque esto no es provechoso. No permita que su pastor dé el reporte quejándose. Y por encima de estas demandas se lo dije, dentro de la iglesia que podemos cumplir el nuevo mandamiento de Jesús, donde Él nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo tú vas a poner eso en práctica si cualquier disgusto tú te mueves de la iglesia? Es decir, podemos solo desarrollar, y esto es parte, como digo, esto es parte del carácter. Si hay algo que necesitamos, y esto, hermanos, esto es para todos, incluyendo mi persona. Necesitamos madurar más en persona, en carácter. Decirle al Señor, Señor, mira, esas áreas donde todavía hay muchas espinas, comienza a quitarlas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ahora, esa fue la introducción que les di, y solo les di la primera razón. La primera razón bíblica para moverse de una iglesia, les había dicho el domingo, es si el líder de la iglesia no tiene el llamado de pastor. Ahora, eso nos lleva a una pregunta razonable, que sería, pero ¿cómo podemos distinguir? ¿Cómo podemos asegurarnos quién tiene y quién no tiene este llamado de pastor? Lo último que queremos hacer es juzgar de acuerdo a las apariencias. Dicen el Señor, tenga mucho cuidado. No vaya a cometer el mismo error que cometió el profeta Samuel, que el Señor tenía un nuevo ungido para Israel, y cuando fue a la casa de Isaí, vio al primogénito y ¿qué dijo? Este tal, el pecho fuera, muy alto, fuerte, con experiencia, y ya estaba con el cuerno de chivo listo para ponerle aceite de oliva. ¿Y qué le dice Dios? ¿Oh? No, porque ustedes miran lo de afuera, pero yo miro lo del corazón, lo que está dentro. No. Ninguno de ustedes hubiera escogido a un Saulo de Tarso para ser el más grande de los apóstoles. Esa es mi opinión. La Biblia no dice quién es el más grande, de por sí el más grande es el más pequeño, ustedes saben. Pero en mi criterio, el más grande de los apóstoles es el apóstol Pablo, que nos dio la teología, que nos dio la doctrina, que nos dio las 13 cartas que él escribió, que de él podemos desarrollar toda la doctrina. Nadie hubiera escogido a Gonzalo de Tarso, homicida de la iglesia, pero ese es el instrumento que Dios tenía. ¿Cuándo dice el Señor? Entonces hay que tener cuidado. No juzgue ligeramente, no juzgue, refrene su lengua, refrene su juicio. Pero la Biblia no dice no juzgáis nada más. La palabra dice no juzguéis de acuerdo a apariencias, juzgad con justo juicio. ¿Y cómo podemos asegurarnos de juzgar con justo juicio? Yendo la palabra. ¿Amén? Y una de las maneras que podemos distinguir quién tiene el llamado o quién no tiene el llamado es, primero que todo, llena los requisitos bíblicos de un pastor de acuerdo a la palabra de Dios, y lo habíamos visto. Voy a leer solo una porción. Este listado está en 2 lugares. Se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, y se encuentra también en Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9. Voy a leer el que se encuentra en Tito. Básicamente son sumamente similares los requisitos. Leo el que está en Tito. Y esto es una traducción en lengua actual, entonces es un poco distinto si usted está usando una Reina Valera. Dice así: un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. En Timoteo la palabra que usa es irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer, y sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso no deben de ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben de ser violentos, ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten, hospedadores, ¿verdad? Y nadie me llamó que quería quedarse conmigo, ¿verdad? Si no he hospedado a nadie, porque nadie me llamó.
Otro domingo ahí alguien quiere llegar, ahí le damos el cuarto de mí. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos, disciplinados en todos. Ahora, nótese una cosa, ya yo estoy descalificado. Y yo creo que puedo decir que la gran mayoría estamos descalificados, especialmente con esa primera frase. Un líder de la iglesia es ser alguien al que no se le puede acusar de nada malo. Pero yo quiero que ustedes entiendan lo que está tratando de dejarnos saber el apóstol Pablo es que las personas que son líderes, las personas que son pastores, deben ser personas maduras en el Señor. ¿Están entendiendo? E incluso, no lo dice aquí, pero lo dice en otro, que no sean neófitos, ¿verdad? Que son como principiantes. Dice, no deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlos. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen. El libro de Timoteo dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Habla de madurez. Ahora, hubo una buena pregunta y se los voy a traer a su atención. Me la hizo una persona que aprecio mucho en esta iglesia después de que terminé el domingo. Y me hizo la pregunta en referente al requisito de que debe ser esposo de una sola mujer. Y me comentó de un pastor muy famoso, no voy a mencionar su nombre, pero un pastor muy famoso que incluso yo suelo escucharlo con un poco de regularidad, no todas las semanas, pero por lo menos cada mes escucho una o dos enseñanzas de él. Y él está recasado, él ya está casado 2 veces. Aún en eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay 2 maneras que la gente interpreta ese requisito. Unos dicen que está hablando en contra de la poligamia. Debe ser esposo de una sola mujer. Entonces acuérdense que en ese tiempo, y aún hoy, hay culturas que permiten la poligamia, ¿verdad? Y entonces un hombre normalmente tiene 2, 3, 4 mujeres. Y algunos interpretan ese requisito como, el cristiano, y especialmente el pastor, no puede ser polígamo, ¿verdad? Tiene que ser una persona con una sola esposa. Personalmente, yo creo que va más allá de eso. Este es mi criterio. Yo pienso que realmente lo que Pablo estaba dejándonos saber es que debe ser una persona que no se ha divorciado, punto. Pero ese es Josué hablando. Y la razón es porque si no es ese, pierde el sentido lo que sigue después. Y sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. Timoteo lo dice, y su casa tiene que estar en orden. Si yo me puedo seguir divorciando, mi casa no está ¿qué? Es decir, los retos de requisitos pierden su sentido si no lo interpretamos de esa manera. Además, como les dije, Jesús fue severo. Jesús fue bien severo cuando habló del matrimonio. Y de una vez les digo, yo estaba leyendo 1 Corintios capítulo 8, 7 y 8, leí. ¿Cuántos están solteros? Levanten la mano los solterones. A ver, ¿dónde están los solteros? Levanten la mano los. Pablo les recomienda quedarse solteros. ¿Cuántos aquí ya están viudos o abandonados? Levanten las manos. ¿Cuántos están aquí decepcionados? Pablo dice, yo quisiera que fueran como él, que no se casen. Y estaba pensando, wow, Dios, qué increíble como Pablo pensaba. Pablo dice, porque yo quiero que sean felices. Veanlo, primero libro capítulo 8 o 10, ¿qué? Veanlo. Y le dice a la mujer, si ustedes se casan, tienen que buscar cómo agradar al esposo, igual al esposo. Pero si ustedes están libres, sirven al Señor. No hay que pedir permiso.
Ahora Pablo dice, pero es preferible casarse que quemarse. Entonces, lo que anda muy caliente es cásese. No, eso es Biblia. Biblia espiritual. Eso es Biblia. Pero si usted tiene el don de continencia, ¿verdad? ¿Sí? Dominio propio en esa área, no quiera hacer como los demás. Usted es más especial que yo. Usted tiene una gracia mayor que yo y que los que nos casamos. Porque tiene más libertad para dedicarse al Señor y para hacer su voluntad. ¿Cuándo dice amén al Señor? ¿Cómo es que entramos a ese asunto? Oh, sí, debe ser esposa de solo una mujer. Entonces, por eso yo no pienso que es en contra de la poligamia. De por sí, en las comunidades cristianas y aún en la comunidad judía, ya en el tiempo de Jesús, eso ya era una práctica inexistente. Era una práctica que existía en el tiempo de los patriarcas, pero en el tiempo de Jesús ya esa práctica no existía dentro de las comunidades judías. Entonces yo creo que eso habla del orden, y por eso, hermanos, como les dije el domingo, me estoy poniendo la misma cuerda al cuello. Oren por mi persona, por mi hija, por mis hijos, para que pueda yo, junto del lado de mi esposa, instruirlos en el buen camino. ¿Cuánto dicen al Señor? Y si los ven un día mal portados, no lo critiquen, no chismeen, vengan, déjenmelo saber, yo les doy los fajados. Ayúdame, cúbreme la espalda, haga lo que hizo Jafet y Isaac cuando. Entonces, los requisitos, eso es bien, bien importante. No queremos un pastor borracho, no queremos un pastor mujeriego, no queremos un pastor avaro. Lo que dice el Señor. Y sobre todo queremos un pastor que nos enseñe la palabra del Señor. Y yo no quiero venir domingo tras domingo a que me den el mismo chicle ya masticado por todos. Gloria a Dios. No me haga perder el tiempo. Y tenemos que valorar eso. Señor, tenemos que valorar eso. Tenemos que valorar esa preparación como lo valoramos cualquier otra profesión. O sea, su hijo no va a volar del cerebro. ¿Qué es lo que usted va a buscar? ¿Ah? ¿Al brujo de la esquina? Si usted tiene que ir a Alemania, tiene que ir a Corea, tiene que ir donde tiene que ir, si usted tiene que vender su hígado, lo que sea, hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, igual en la iglesia demandamos buena música. Nótese la iglesia moderna de hoy. Demandamos buena música, demandamos buenas estructuras, pero cuando nos predican, motívenos, ¿verdad? Parecemos, no somos pastores hoy, somos porristas. Usted puede. Sí se puede. Solo diga que sí, en el nombre del Señor, y declare y declare. ¡Adelante! Y por eso nos quedamos enanos espiritualmente. ¿Ya? 20 años en la iglesia. Y no sabe nada. No sabe qué es la expiación de Cristo. No sabe, ¿verdad?, los atributos de Dios. No sabe qué es lo que Dios demanda de él. Y por eso es el mismo chismoso, mentiroso y tramposo. Porque la palabra es la que nos perfecciona. La vara duele, pero nos endereza. ¿Cuánto dicen al Señor? Tu vara y tu callado. No en el momento, pero después, ¿verdad? Entonces, eso es importante, eso es importantísimo, eso es bien, bien importante. 2. El verdadero pastor está interesado en defender, y esto no lo dije, entonces ahí me quedé. Pero la segunda manera que podemos ver si realmente el líder, y no solo el líder, pero sus líderes, porque esto no es yo se los dije el domingo y lo recuerdo, y les digo a los que no estaban aquí el domingo, el pastor no es el dueño de sus vidas, ¿verdad? Nosotros no somos dueños de ustedes. Si usted se le mete un espíritu hoy y decide que no, en adelante yo no vuelvo a asistir a esa iglesia y ni le voy a llamar a nadie, usted está en toda su libertad de hacerlo. Toda su libertad de hacerlo. Los pastores no somos dueños
de las ovejas. ¿De quiénes son ustedes? De Cristo. Vuelvo a la carta de Corintios, me gusta eso, porque cuando Pablo duró 18 meses en Corinto, la ciudad de Corinto, él estableció esa iglesia. Y fue una de las iglesias más grandes, y cuando él se fue, cuando él escuchó el reporte, habían facciones, ¿se acuerdan? En la iglesia de Corinto, algunos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, Cefas, yo soy de aquello, ¿verdad? Y aquellos, yo soy de Jesús, ¿verdad? Y Pablo les dice, le doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé. Así les dice, para que no vayan a decir que son míos. ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Si un pastor le dice, no, usted no puede salir de mi iglesia porque si no entonces va a venir maldición. Eso es otra cosa. Las ovejas son del Señor. Pero, ahí venía el pero. Pero las ovejas del Señor van a escuchar su voz. Y van a escuchar su palabra. Y como les acabo de enseñar todas estas cosas, en base a la palabra, van a obedecerla. Y van a someterse. El verdadero pastor está interesado, sobre todas las cosas, en defender el rebaño de falsedad. ¿Escucharon eso? ¿Bien importante? Jesús dice en Juan 10, mas el asalariado que no es pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Este lobo obviamente habla, podemos interpretarlo de varias maneras. Puede estar hablando de Satanás, pero también está hablando de falsos maestros que vienen y tuercen la palabra y el evangelio para que entonces nosotros no sigamos creciendo en eso. ¿Están entendiendo? Y por eso es que Pablo, en su carta a Timoteo, su hijo espiritual que él entrenó, que él inclusive lo circuncidó, no tenía que hacerlo, pero para no causar tropiezo a los judíos cristianos, lo hizo y lo pone como pastor en la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? La palabra. Diga conmigo, la palabra. Que prediques ¿qué? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Diga conmigo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que les estoy tratando de enseñar aquí? Que ya ha llegado un tiempo, y digo que ha llegado porque eso es lo que yo miro, puedo estar incorrecto, pero yo creo que estamos ya al final de la carrera. Creo que el Señor está cerca. Pero aún si llegara a tardarse 100 años más, 1000 años más, 2000 años más, vivimos en un tiempo semejante al que acaba de mencionar Pablo, un tiempo donde las masas de cristianos, no estoy hablando del mundo, las masas de cristianos no quieren sufrir la sana doctrina, sino que dice teniendo comezón de oír, es decir, quieren que la gente que haga con ellos los estimule, los rasquen. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, escuche esto, y apartarán de la verdad de lo vivo y se volverán a las pautas. Es decir, llega un tiempo, ya llega el tiempo
donde hay un montón de pastores y de líderes que lo que están haciendo con sus iglesias estratégicamente y diría yo hasta intencionalmente, quizás no todo, pero un buen número, es rascando los oídos sencillamente para crecer el número. ¿Están entendiendo? Están viendo qué es lo popular. Están viendo qué es lo que dice la gente. Están viendo cuál es el espíritu de la cultura. Y en esa dicción yo voy a comenzar a predicar y voy a torcer un poco la palabra. Algunos ya le usan Biblia, solo usan 1 o 2 versículos. Y después comienzan a hablar de lo que vivieron y qué es lo que hicieron cuando eran pequeños y cómo Dios los hizo grandes y poderosos. Pero la gente ya no quiere. Cuando comienza uno a predicar la palabra, la gente, ¡ay, qué aburrido! Porque la gente no quiere leer, la gente no quiere escuchar. ¿Me están entendiendo? Y entonces, un verdadero pastor cela la palabra. Porque la palabra es la que nutre la oveja. ¿Right? No queremos dar pasto envenenado. No queremos dar leche adulterada. ¿Cuánto dicen en el Señor? Queremos dar un pasto bueno. Qué lindo es. Iba a decir ser madre, pero nunca he sido madre. Digo porque lo viste en mi mamá, en mi esposa. Y también mi mamá es excelente. Pero qué lindo es el don de ser madre. ¿Cuántas madres hay aquí? Qué hermoso don Dios. Algo que nosotros hombres jamás podríamos decir. Yo sé lo que es eso. No. Es bello porque sus cuerpos se vuelven el sustento de su criatura. ¿Right? Se nutren eso a vida. Se forman eso a vida. Y aún después de nacidos, le dan de mamar. Y por más buena ciencia que tengamos, nada se compara a esa fórmula orgánica que sale de sus senos. ¿Cuánto dicen el Señor? Nada tiene los nutrientes que salen de ese cuerpo. ¿Cuánto dice el Señor? Porque ahí salió su bebé también. ¿Cuánto dice el no? No hay nada. ¿Sabe por qué? Porque el arquitecto, el químico que puso esos ingredientes ahí se llama Dios. No hay ninguna mejor fórmula. Es igual. Dios nos ha dado ¿qué? Su palabra. Y hay que atesorarla. Mira, yo no espero de ustedes que ustedes estén leyendo la Biblia todos los días. Yo quisiera, pero no espero de eso de ustedes. No, es decir, no tengo esa expectativa. Yo sé que ustedes tienen trabajos que atender, familias que atender. Pero qué peor sería si ustedes vienen domingo tras domingo y viernes tras viernes a un lugar donde el pastor lee. Right? Feo, ¿verdad? Y a veces tendemos, y esto es parte de la cultura, esto es parte de lo que está pasando. Las mismas exigencias de la cultura popular levantan los líderes que quieren. Y eso es lo que Pablo dice, y amontonará maestro conforme a su propia concupiscencia. Es decir, las masas de personas, en vez de correr hacia buenos maestros, ¿qué es lo que va a hacer? Digamos, yo soy una muchacha, digamos que yo soy una muchacha joven, yo quiero tener un buen cuerpo, y yo quiero tener pompis, y yo quiero tener esto, yo quiero tener maquillaje, entonces yo me voy a buscar una pastora que tenga eso. ¿Verdad? Eso se está viendo. Es decir, no valoramos el fundamento de la iglesia. Lo que ha mantenido la iglesia viva. Pero gracias a Dios que su palabra ya nos lo dijo de anticipado que iba a suceder. Termina Pablo diciéndole a Timoteo, pastor, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y cuál era? Predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo dicen al Señor? Pastor, nos raspa tus oídos con nuevas revelaciones. Eso es otra cosa, ¿verdad? Las nuevas revelaciones. Hoy como que a la Biblia le faltaron. Y lo peor es eso, que hay demanda para ello. No sé si me están entendiendo.
Es decir, el pueblo maduro va a buscar líderes que usen y emplean la palabra de Dios con excelencia, con exactitud, pero en vez de eso estamos buscando pastores con nuevas revelaciones. No sé si me va a entender. Una nueva doctrina, un loco ahí, Dios me dio algo nuevo. Unos portales supuestamente que se abren. Vamos a entrar a un portal y se va a abrir una dimensión y vamos a decir, ¿dónde está esa nave? Y toda lo que era que hemos visto, y la gente en vez de, ¿qué es lo que hacen las masas de la gente? Corre hacia ello. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuándo dicen al Señor? Eso es bien importante. Ahora, esa es la primera razón. Usted no puede vivir aquí viernes tras viernes y domingo tras domingo, martes tras martes o cuantas sean veces cuando nos reunimos. Usted no puede venir aquí sencillamente a ser entretenido en la carne. Y yo no estoy diciendo que eso no es importante. Es importante usar todas las herramientas que Dios nos ha dado para poder emplearlas y para poder ministrar no solo su alma, sino también su cuerpo, su mente, su corazón. Pero lo que usted necesita es nutrirse de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen el Señor? Segunda razón legítima para salir de una iglesia. Y va un poquito de la mano con el anterior que acaba de entrar. Cuando el liderazgo no amonesta el pecado en la iglesia. Cuando el liderazgo, especialmente el pastor, ni siquiera predica del pecado en la iglesia. Y esto es parte, como les estaba diciendo, esto va de la mano con lo que acaba de mencionar, desde que dicen, por ser los tiempos, tendrá un tiempo, cuando la gente no sufrirá la sana doctrina. ¿Y qué es lo que hace la sana doctrina? ¿Se acuerdan qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Redarguye, amén, reprende, exhorta. Es decir, la palabra tiende a incomodarnos en el momento. Debido a que hay una gran afán en muchas iglesias, y puedo decirlo que a veces también en esta, y no es necesariamente algo malo. Yo quiero y le pido al Señor, últimamente también le he estado pidiendo mucho, y le ruego al Señor que el Señor aumente el número de esta iglesia. ¿Cuánto dicen al Señor? Que yo sé que con ello vienen beneficios, podemos hacer cosas mucho más, podemos comprar una facilidad mucho más grande, podemos comprar un templo mucho más cómodo, podemos hacer un sinnúmero de cosas que no podemos hacer ahorita porque quizás los recursos están escasos o quizás no están al mismo nivel. Pero a veces, debido a ese afán de tener una iglesia grande o crecer numéricamente, que no es, como digo, necesariamente malo, pero no puede ser lo principal, a veces se descuida o se evita la corrección y la disciplina bíblica de los miembros y de los líderes, creando una cultura de libertinaje. Ayer les estaba enseñando a los integrantes de la música, y hace mucho no lo había hecho, y más bien mi conciencia me sentía mal, porque eso es algo que yo tengo que hacer con ellos, ya que ellos están aquí de pie ministrándolos a ustedes por medio de la música. Y les hablé acerca de Pablo, de cómo en Gálatas él habla de que Cristo compró nuestra libertad. Hablando en Gálatas capítulo 5, donde dice, en Cristo nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A la libertad. ¿Y libertad de qué? Primero, para antes poder ser hechos libres, tenemos que saber de quiénes son esclavos. ¿Libertad de qué? El pecado, sí, bien, pero más que eso, él está hablando de algo muy específico ahí en Gálatas 5. Él no está hablando del pecado, él está hablando de algo específico en Gálatas 5. De la ley. Diga conmigo, de la ley. Léelo en su casa. Y me gusta esa expresión que él usa. The scandal of the cross. El escándalo de la cruz. Diga conmigo, el escándalo de la cruz. ¿Cuál es el escándalo de la cruz? De la cruz de Cristo. ¿Cuál es el escándalo de la cruz?
muchacho de ahí, yo se lo digo a usted. El escándalo es de que no hay que hacer nada para ser salvo. Es tan escandaloso que no me lo creen, porque como lo están mirando, no me lo creen. No, pasa acá, ¿no? Uno tiene que portarse un poquito bien, por lo menos. ¡No! Léalo. Lea toda la carta de Gálatas. Dice, los que se justifican por las obras de la ley, de la gracia, ¿os habéis caído? Si tú comienzas a justificar tu salvación y tu posición ante Dios por lo que tú haces, la gracia es inoperante en tu vida. Además, en vano moriría Cristo. El escándalo de la cruz. Y por eso es que no fueron las prostitutas, no fueron los borrachos, no fueron los publicanos, no fueron los pecadores, los gentiles que crucificaron a Jesús. ¿Quién crucificó a Jesús? Los religiosos. Los que se sentían como que Dios les debía al cielo. No, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan cuando los siguieron eso a Jesús? Y el escándalo de la cruz, y miren, qué feo, ¿verdad? Ser un fariseo, ayunar 2 veces al día, hacer 5 oraciones al día, 3 oraciones al día, cuidarse de aquello. Y después viene este loco rabino y que nos dice, no, que la única manera de ser salvo es creer en él. ¿Cómo? Es que no lo están viendo de esa manera ustedes. Pero imagínense. Toda tu vida desde pequeño se te ha dicho, haz esto, porque si no, no vas a entrar al cielo. Y uno todo esforzándose, y uno se sacrifica aquí, y Dios mío, y ve a los chiquillos de la escuela que están haciendo toda la fornicación, y uno todo, ay, yo estoy santo aquí, pero me voy a ganar el cielo. Y después viene este rabino, Jesús dice, mira, todo lo que tú estás haciendo, lo puedes hacer, pero si no crees en mí, te vas al infierno. Y al que está colgado a la derecha de él, un homicida, un ladrón, toda su vida un pecador, y porque en los últimos segundos aceptó a Cristo, ¿qué le dice Jesús? No se va. Ese es el escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz es de que no son tus obras las que te salvan. Que Cristo compró nuestra libertad en la cruz. Somos salvos por gracia. Atención al Señor. Somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se dé gloria a sí mismo, sino que Él se lleve toda la gloria. Es decir, somos libres de la ley. ¿Tenemos que circuncidarnos los varones de la iglesia de Adonai? No. ¿Gracias a quién? Cristo. ¿Tenemos que guardar el día sábado? ¿Gracias a quién? ¿Pueden comer puerco los carnales aquí? ¿Pueden comer chicharrón? Sí, ¿gracias a quién? No, mejor no le demos gracias a eso. ¿Tenemos que volvernos judíos? No. Si viniste a Cristo gentil, ¿qué dice el malo? ¡Sé gentil! No cambien de cultura. Tengo un montón de ahí que ni saben hablar hebreo, pero ya dicen shalom, ya se creen judíos. Más latino que Goya. Más latino que Goya. ¿Gracias a quién? A Cristo, que Él compró nuestra libertad. El primer concilio de Jerusalén fue precisamente ese asunto. Si iban a forzar a los cristianos gentiles, si seguir la ley o no. ¿Y qué determinó el Espíritu Santo con los apóstoles? No. Solo que se guarden de acuerdo de ahogado, de sangre, de fornicación, de lo consagrado a los ídolos. Sí. Así, de la inmundicia del mundo. En Cristo tenemos libertad. Dile, pero así como que es un avión, dile, en Cristo tenemos libertad. Enséñale las. ¿La carga de Cristo es pesada o ligera? Es pesada por los religiosos que nos han vendido un evangelio que, Dios mío, yo creo que ni el ángel Miguel se puede entrar al cielo. Haz esto, haz aquello, y cuando dan un listado, Jesús no hizo eso. Tenemos libertad en Cristo. Qué lindo es la vida cristiana cuando se vive eso. Qué lindo cuando se vive de tal manera que no se está tratando de ganar el cielo, sino que convencido de lo que Cristo nos dio, ahora sí es su cruz en nosotros. Aquí viene.
eso produce en nosotros un cambio espontáneamente del Espíritu Santo, por amor. Porque ahora somos libres, no queremos volver a la esclavitud. Cuidamos nuestra libertad. Un esclavo, después de 40 años de latigazo, lo último que quiere es ¿qué? Cuida su libertad. Cuida tu libertad. Que anda un león rugiente buscando cómo esclavizarte. Pero somos libres en Cristo. El problema es que cuando no acompañamos esa libertad en Cristo con sana doctrina, la libertad se vuelve libertinaje. Y libertad y libertinaje son tan opuestas como la luz de las tinieblas. Pueden compartir unas cuantas letras, hasta suenan similar, pero son opuestas. ¿Me están escuchando? Ser libre no significa ser un libertino. Y debido a que una iglesia no molesta el pecado, no habla suficiente del pecado, no señala el pecado, no les exhorta a la iglesia y a los líderes del pecado, entonces la iglesia comienza a crear una cultura donde ya hay un libertinaje, hay un desprecio por la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Judas, capítulo 1, 3 al 4, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado. Diga conmigo infiltrado. Diga conmigo infiltrado. Cuando alguien se infiltra, ¿fácil de reconocer? No. Es sutil. Se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Diga conmigo, Jesús es mi Señor. Ahora, ¿qué implica eso? Que yo soy ¿qué? Si Él es Señor, ¿yo qué soy? Siervo. Right? Entonces, ¿quién manda y quién obedece? Él manda y yo ¿qué? Obedezco. Si Él dice, no adulteres, ¿yo qué? No adultero. Si Él dice, no forniques, ¿yo qué? No fornico. ¿Cuánto dice el Señor? Ahora, hoy tenemos un montón de gente contumaz, atrevida, boca abierta, que no sabe ni siquiera lo que está leyendo, que se paran en el altar y cambian, trastornan eso. Y no, el Señor está bien con eso, no se preocupe. Una tolerancia por el pecado. Una tolerancia por las cosas que disgustan a Dios. Una tolerancia por las cosas precisamente por las cuales Cristo murió en la cruz. El pecado. Cierto, tenemos libertad en Cristo, de la ley, no tenemos que seguir la ley de Moisés en todo el sentido de la palabra. Hay algunas cosas todavía aplicables, pero eso no es libertinaje. Estamos ligados por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, si me amáis, si realmente le ama, guardad mis mandamientos. ¿No te dice nada el Señor? Si tú realmente amas a tu esposa, ¿qué vas a hacer? Te vas a hacer fiel. Igual y aún más el amor que le tenemos al Señor. ¿Cuántos dicen amar al Señor? En 1 Corintios Pablo dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores, ¿verdad? ¿Dije bien? O idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Yo creo que a mí me preguntó eso el miércoles. Can I hang out with people, bad people? En este mundo nos vamos a rociar con gente mala, inmoral. Pablo está diciendo, no se junten con los inmorales. Pero ¿cómo Pablo? Tendríamos que salir del mundo. Él aclara, miren. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano. ¿Que llamándose qué? ¿Llamándose qué? Es decir, él se considera un
cristiano. Dice, no se relacionen con nadie que llamándose hermano sea inmoral, sea un idólatra, sea un calumniador, un borracho, un estafador, un inmoral. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Escucharon eso? Y Pablo estaba bien enojado con los corintios. ¿Sabe por qué? Porque cuando él se fue, escuchó un rumor, porque verdad, las malas noticias, haz algo bueno y yo creo que te tienes que morir para que te den cuenta, ¿verdad? Pero escuchó, ¿sabe qué había? ¿Sabe cuál es el libertinaje que tenía? Ya con esto termino. ¿Sabe a qué punto de libertinaje hubo en Corintios? Por eso, hermanos, a veces las iglesias, a veces lo que brilla no es necesariamente lo mejor. La iglesia de Corinto era una de las más grandes, pero era una de las más perversas. ¿Sabe a qué punto de libertinaje había en la iglesia de Corinto? ¿Sabe a qué punto? Léalo, 1 Corintios 5, pero se lo explico aquí rápidamente. Había un hijo que se estaba acostando con la esposa de su padre, con la madrastra, en la iglesia. Imagínense que esto sucede aquí. Y ese chaval trabajaba en la iglesia, y ese muchacho estaba en la iglesia, y todos estaban como que ¿qué? Y se sabía. No es que no se sabía, porque a veces uno como esto no se da cuenta, y eso es otra cosa. Tienen que entender, a veces lo que usted sabe yo no lo sé, ¿verdad? Por eso es importante la confidencialidad y decirme, dime, esta persona que te puso ahí a presidir, yo la miré borracha ayer. Dígame, ¿cuánto dicen amén? Dígame, usted está en todo su derecho de hacerlo, porque un pastor tiene que cuidar. Ahora, si usted me dijo y yo no hice nada, ya usted puede por lo menos ¿qué? Lavarse las manos y el juicio cae sobre mí si yo no hago algo. Pero dígame. Pero no, se sabía que este chaval estaba acostando con su maestra y la iglesia. Un montón de profetas. Esa es una iglesia, yo creo, pentecostal, porque Pablo les llama la atención a las mujeres. Ya hay que profetizar tanto. Y las manda a callar. Si no lee, 1 Corintios capítulo 12 al 14, las manda a callar. 2 o 3 a lo más, y si lee, malinterpreta. Porque era un escándalo, era un show, era un gran show, y así es como atraía a la gente. Y Pablo les dice, ¿cómo es posible que todavía no han expulsado a ese tipo? Yo ya, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, así les dice, yo ya lo expulsé de la iglesia. Saquen ese inmoral. Ahora, yo no sé si tengo el carácter de Pablo. Quizás alguno de ustedes quisiera que lo tuviera. pero tanto así no. Ese es Pablo. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra? Que un pastor, que un liderazgo de la iglesia, ¿qué es lo que más tiene que celar en su iglesia? La pureza de la doctrina y su enseñanza y lo que enseña. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Es bien importante. No nos engañemos con un orgullo engreído. Cierto, siempre va a haber pecado en la iglesia. Yo no quiero que al salir de esta iglesia usted diga, bueno, de aquí en adelante yo voy a estar como un vigilante a ver quién peca y quién no peca. Como dijo Jesús, mire el tronco primero en su ojo, ¿verdad? Antes de ver la planta. Siempre habrá pecado en una iglesia, como siempre va a haber enfermos en un hospital. Atención. Y no solo eso, aún en el liderazgo va a haber tarde o temprano personas que cometen errores y pecan. ¿Cierto o no cierto? Y Dios las vuelve a restaurar y a usar, ¿cierto? Cierto. Yo no estoy diciendo que tenemos que ir a una iglesia perfecta, lejos de eso, al contrario. A mí me gusta la iglesia imperfecta porque hay trabajo. Si somos perfectos, ya llévanos, Señor.
Pero hay trabajo. Yo no estoy diciendo que no habrá pecado. Aún de parte de los que presiden y pastorean, siempre va a haber pecado en ella. Pero no por ello debemos de comprometer la integridad de la palabra y su exposición. Sino que más bien, entre más pecado hay, ¿qué hay que hacer? Más hay que predicar la palabra. Porque la palabra es la que nos endereza. Porque la palabra es la que nos corrige. ¿Cuánto dicen el Señor? Y vamos a dejar que la palabra nos pegue a todos. Y nos instruya y nos ayude a madurar. No vamos a comprometer la palabra sencillamente para alcanzar un mayor número, para ser más populares, para que se llene más de jóvenes, para que podamos ser más modernos, para que ya no seamos estigmatizados por el mundo, por cualquier otra razón. No, la palabra se tiene que predicar desnuda, no adulterada. Cuando dicen el Señor, aunque nos duela a veces aún a nosotros mismos los que predicamos la palabra. En todo momento a la luz de las Escrituras. Y además de esto, sí, el pastor, cuando sabe que el liderazgo está en pecado, tiene que corregir, tiene que llamar la atención. No necesariamente la disciplina va a ser igual en cada iglesia. Hay algunas personas, y esto tiene que ver más que todo con el carácter del pastor. Hay unas iglesias que de un solo 2 años y no toca el púlpito. Hay otras que son un poquito más leves, pero sí se tiene que corregir el pecado. ¿Cuántos dicen hermanos? Le damos gracias a Dios. Pongámonos de pie, hacemos una oración. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque tu palabra es buena, porque tu palabra nos alimenta. Gracias por tu Espíritu, porque tu Espíritu la revela a nosotros. Gracias, oh Señor, porque siendo malos, siendo pecadores, Señor, mira, cuando usted estaba, oh Señor, hablando de este altar antes que llegasen los demás hermanos, estaba, oh Señor, recordando, oh Padre, que ni siquiera por mérito yo mismo estuviese aquí, oh Señor, pero te doy gracias porque no solo a mí, sino que a cada uno de los que estamos aquí, oh Señor, lo que hemos recibido de ti, lo hemos recibido por misericordia. La vida misma que tenemos es gracias a tu misericordia. No decidimos nacer, no merecíamos nacer, pero tú nos das, oh Señor, la vida, tú nos das, oh Señor, el resto de cosas que conlleve la vida. Y ahora en Cristo nos has dado, Señor, la salvación y la vida eterna y la aseguranza, oh Señor, de la resurrección. Padre, te pido, Padre Celestial, que mirando hacia adelante, tú prosperes esta iglesia como la has venido prosperando. Que la sigas, oh Dios, ensanchando, que la sigas, oh Dios, expandiendo, que la sigas, oh Dios, bendiciendo con todo bien material. Sí, oh Dios. Como lo hemos visto, Señor, estos últimos meses, oh Dios, ese deseo de contribuir, ese deseo de trabajar, ese deseo, oh Dios, de sacrificarse, ese deseo de ponerse proyectos y metas y alcanzarlas. Bendícenos, oh Dios, por favor, que eso no se agote, que eso no vaya en retroceso, sino que siga en aumento. Pero que, oh Dios, que en medio de todas las ganancias materiales que podemos obtener, oh Señor, que nunca, oh Dios, perdamos la concentración, que nunca perdamos, oh Dios, el enfoque de lo que es lo esencial. Y eso es, Señor, tu palabra. Que tu palabra nos corrija, que tu palabra, oh Señor, nos instruya. Aquellos, oh Dios, entre mis hermanos que hoy llegaron aquí, que quizás han pasado semanas y no han leído sus Biblias, o quizás, oh Señor, han pasado días, pero ellos mismos no sienten ese deseo, esa pasión por llenarse más, oh Señor, de ti por medio de tu palabra. Espíritu de Dios, insta los corazones. Espíritu Santo, levanta en nosotros un deseo y un fervor, una pasión por tu palabra. Y vivimos en un tiempo hermoso y glorioso, porque hoy no solo la tenemos leída, pero la tenemos, oh Dios, predicada en la emisora, en las redes sociales, la podemos escuchar, oh Dios, de mil maneras. Ínstanos, oh Dios, a sacar tiempo para morar contigo junto con tu palabra. Y domingo tras domingo, viernes tras viernes, si en cualquier vez
esté yo ahí presente o esté ausente, porque oh Dios, no solo yo, Dios, puedo exponer la palabra, tú has capacitado a gente en esta iglesia para también que expongan la palabra. Y el mismo Espíritu que habla por medio de mí, habla por medio de todos los que estamos en Cristo. Úsanos, oh Dios, desarrollanos, oh Dios, púlenos, oh Señor, danos más de ti, oh Señor, para que en cada reunión, sea aquí, o sea en nuestras casas, o sea donde sea, que siempre, oh Señor, haya un tiempo hermoso y glorioso para la ministración de tu palabra. Te damos gracias, oh Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Que Dios bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche. Hoy es el... Dios les bendiga, hermanos. Antes de que se vayan, hoy es